Recuerda, la salud y el bienestar van más allá de la apariencia física. No existe un cuerpo ideal único. La actividad física debe ser una fuente de disfrute y bienestar, no de estrés o presión. Busca una actividad física que sea sostenible a largo plazo. Nunca te compares con los demás y céntrate en tu propio progreso y en tus propios objetivos. Si te preocupa tu imagen corporal o sientes presión para alcanzar un cuerpo perfecto, busca ayuda profesional. Un psicólogo o un terapeuta puede ayudarte a desarrollar una imagen corporal sana y positiva. El panorama actual del fitness ha experimentado una transformación radical en las últimas décadas. Lejos de ser una tendencia pasajera, la cultura del gimnasio se ha consolidado como un elemento fundamental en el estilo de vida de millones de personas alrededor del mundo. Los gimnasios otorgan espacios reservados para atletas de élite y entusiastas del deporte. Se han convertido en lugares de encuentro inclusivos y diversos, donde personas de todas las edades, géneros y niveles de condición física convergen en la búsqueda de un objetivo común, el bienestar físico y mental. Si bien la búsqueda de un cuerpo tonificado y musculoso sigue siendo un motivador importante para muchos, la percepción del fitness ha evolucionado considerablemente. Hoy en día, la actividad física se asocia con una amplia gama de beneficios que van más allá de la estética, abarcando dimensiones como la salud mental, la calidad del sueño y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Hay una mejora del estado de ánimo y la salud mental. El ejercicio físico actúa como un potente antidepresivo natural, liberando endorfinas que combaten el estrés, la ansiedad y la depresión. Numerosos estudios han demostrado la eficacia de la actividad física en el tratamiento de trastornos mentales con la depresión leve y moderada. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que las personas que realizaban ejercicio durante 30 minutos al día tenían un 45% menos de probabilidades de desarrollar depresión que aquellas que no hacían ejercicio. Además, hay una reducción del riesgo de enfermedades. La práctica regular de ejercicio físico reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, la osteoporosis y algunos tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa por semana para adultos. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que la actividad física regular podría reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca en un 47%, el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular en un 27% y el riesgo de muerte por diabetes tipo 2 en un 30%. Además, hay un aumento de la energía y vitalidad. El ejercicio físico mejora la circulación sanguínea, lo que se traduce en un aumento de los niveles de energía y vitalidad. Esto se debe a que el ejercicio permite que los músculos reciban más oxígeno y nutrientes, lo que mejora su rendimiento y reduce la fatiga. Un estudio realizado por la Universidad de Georgia encontró que las personas que realizaban ejercicio durante 30 minutos al día tenían un 20% más de energía que aquellas que no hacían ejercicio. También hay una mejora del sueño. La actividad física regular puede contribuir a un sueño más profundo y reparador. El ejercicio ayuda a regular el ritmo circadiano del cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño y permanecer dormido durante toda la noche. Un estudio realizado por la Universidad de California, Irvine, encontró que las personas que realizaban ejercicio durante 30 minutos al día tenían un 50% menos de probabilidades de tener problemas para dormir que aquellas que no hacían ejercicio. La actividad física también posee un fortalecimiento del sistema inmunológico. El ejercicio físico estimula la producción de glóbulos blancos, las células responsables de combatir las infecciones y enfermedades. Un sistema inmunológico fuerte ayuda a prevenir enfermedades y a recuperarse más rápidamente de las mismas. Un estudio realizado por la Universidad de Birmingham encontró que las personas que realizaban ejercicio durante 30 minutos al día tenían un 20% menos de probabilidades de resfriarse que aquellas que no hacían ejercicio.
Y por última característica, pero no menos importante, también conlleva un aumento de la autoestima y la confianza en uno mismo. Alcanzar metas de fitness y superar retos personales puede fortalecer la autoestima y la confianza en uno mismo. El sentimiento del logro que se obtiene al alcanzar objetivos relacionados con la salud física puede extenderse a otros ámbitos de la vida, mejorando la imagen personal y la autoconfianza. Ahora pasemos a hablar sobre la sociedad. El auge del gimnasio no puede entenderse sin considerar los cambios sociales y culturales que han transformado las sociedades modernas. La creciente preocupación por la salud y el bienestar, el mayor acceso a información sobre los beneficios del ejercicio físico y la proliferación de nuevas disciplinas deportivas han contribuido a fomentar una cultura del fitness en la que la actividad física se ve como un elemento esencial para una vida plena y saludable. Actualmente hay una mayor preocupación por la salud y el bienestar. En las últimas décadas se ha observado un aumento significativo en la preocupación por la salud y el bienestar en la sociedad. Esto se debe a una serie de factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la mayor disponibilidad de información sobre los riesgos para la salud. La OMS ha declarado que las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, el accidente cerebrovascular, la diabetes y el cáncer, son la principal causa de muerte en el mundo, y que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para estas enfermedades. Además, hay un mayor acceso a la información sobre los beneficios del ejercicio físico. La proliferación de Internet y las redes sociales ha facilitado el acceso a información sobre los beneficios del ejercicio físico. Estudios científicos, artículos de revistas y blogs especializados han puesto al alcance de la población un gran volumen de información sobre la importancia de la actividad física para la salud física y mental. Las redes sociales también han jugado un papel importante en la difusión de la cultura del fitness. Influencers y deportistas comparten sus rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y experiencias personales, inspirando a millones de personas a adoptar un estilo de vida más activo. Además, la aparición de nuevas disciplinas deportivas ha diversificado la oferta de actividades físicas disponibles, lo que ha permitido que personas con diferentes intereses y niveles de condición física encuentren una actividad que se ajuste a sus necesidades y preferencias. El CrossFit, yoga, pilates, zumba, TRX son solo algunos ejemplos de las nuevas disciplinas que han ganado popularidad en los últimos años. Esta diversidad ha contribuido a ampliar el público objetivo de los gimnasios, atrayendo a personas que anteriormente no se sentían identificadas con las actividades tradicionales de gimnasio. El auge del gimnasio ha impulsado la industria del fitness, que se ha convertido en un negocio multimillonario a nivel global. Los gimnasios tradicionales han sido los pioneros en la industria del fitness y siguen siendo una opción popular para muchas personas. Ofrecen una amplia gama de máquinas y equipos para ejercitar todos los grupos musculares, así como clases grupales dirigidas por instructores cualificados. También las cadenas de gimnasios low cost han ganado popularidad en los últimos años gracias a sus precios asequibles y a la flexibilidad que ofrecen a sus usuarios. Estos gimnasios suelen tener un menor número de servicios y comodidades que los gimnasios tradicionales, pero ofrecen lo esencial para realizar un entrenamiento completo. También los estudios especializados en determinadas disciplinas, como CrossFit, yoga o pilates, ofrecen una experiencia más personalizada y enfocada a una disciplina específica. Estos estudios suelen tener un ambiente más íntimo y comunitario que los gimnasios tradicionales, lo que puede ser atractivo para algunas personas. Y por último, las plataformas online de entretenimiento ofrecen una alternativa flexible y cómoda para las personas que no tienen tiempo o no pueden ir al gimnasio. Estas plataformas ofrecen una amplia gama de programas de entretenimiento personalizados, así como acceso a vídeos tutoriales y a una comunidad online de apoyo. El auge del gimnasio no solo se explica por factores externos como los cambios sociales y culturales, sino que también tiene una base psicológica importante, como la búsqueda de la aceptación social.
En la sociedad actual, la imagen corporal juega un papel importante en la autoestima y en la confianza en uno mismo. Las personas que se sienten insatisfechas con su cuerpo pueden recurrir al gimnasio como una forma de mejorar su apariencia física y obtener la aprobación de los demás. Los estudios han demostrado que la presión social para tener un cuerpo perfecto puede conducir a trastornos alimenticios, dismorfia corporal y baja autoestima. También hay una necesidad de pertenecer a un grupo. Los gimnasios pueden proporcionar un sentido de comunidad y pertenencia a personas que buscan conectar con otras personas que comparten sus intereses. Las clases grupales y los eventos organizados por los gimnasios pueden crear un ambiente social positivo y motivador. Los estudios han demostrado que el apoyo social es un factor importante para mantener la motivación y el compromiso con los programas de ejercicio físico. Y por último, hay un deseo de mejorar la propia imagen corporal. La búsqueda de un cuerpo tonificado y musculoso es un motivador importante para muchas personas que acuden al gimnasio. Los estereotipos de belleza presentes en la sociedad actual pueden llevar a las personas a creer que tener un cuerpo musculoso les hará más atractivos y exitosos. Sin embargo, es importante recordar que la belleza es subjetiva y que no existe un cuerpo ideal. Es importante centrarse en la salud y el bienestar en lugar de en la apariencia física. Recapitulando, el auge del gimnasio es un fenómeno complejo que refleja una serie de cambios sociales, culturales y psicológicos. Si bien la cultura del fitness tiene muchos beneficios para la salud física y mental, es importante mantener un enfoque equilibrado y evitar caer en la obsesión por la imagen corporal o la búsqueda de la aceptación social. Es importante recordar que el ejercicio físico debe ser una actividad agradable y gratificante, no una fuente de estrés o ansiedad. Es fundamental encontrar una actividad que se ajuste a los intereses y necesidades de cada persona y establecer metas realistas y alcanzables. El gimnasio puede ser una herramienta valiosa para alcanzar una mejor salud y bienestar, pero no debe ser el único enfoque. Una dieta saludable, un sueño adecuado y la gestión del estrés son otros pilares fundamentales para una vida plena y saludable. En definitiva, el auge del gimnasio es un signo positivo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar. Sin embargo, es importante recordar que el ejercicio físico debe ser solo una parte de un estilo de vida saludable y equilibrado. Y hasta aquí el podcast de hoy, pero no os preocupéis que no me olvido de la curiosidad relacionada con el tema de hoy. En la sociedad actual se busca un cuerpo delgado y musculoso, pero, sorprendentemente, en la antigüedad, la obesidad era visto como algo positivo, ya que significaba que tenía dinero porque comía mucho. Por tanto, se fijaban en un cuerpo más grande que en uno fino y delgado. Me gustaría recordar a todos aquellos que habéis llegado al final que un cuerpo perfecto no existe, y nunca hay que juzgar a una persona por su físico. Lo bonito está en el interior. Os quiero, oyentes. ¡Chao!